porque realmente, o sea, no llegaron a ser una unidad política, quiero decir, no dentro de lo que era la corona de Aragón, que en su momento fue muy poderosa, llegaron a consolidarse como puestos No, 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 porque templarios. justo cuando ya tienen todo, todo este conjunto de encomiendas ya centralizadas, ellos venden derechos que tenían, por ejemplo, en Tortosa para recuperar, para comprar pueblecitos de aquí. Cuando ya tienen esa unidad, y yo creo que van a instaurarse ya como reino, son ya en la práctica reino independiente, pero como ya instaurarse como tal es cuando ocurre todo este cisma y toda esta persecución. Entonces no se llega a constituir legalmente. Entonces no tienen ningún documento yo de decirte, no, es que el maestrazgo va a ser yo qué sé, el reino teutónico de los, o sea, un reino independiente dentro de, que es como lo que ocurre en Alemania o como la Malta o como, no tengo eso, pero es muy grande, cuando los visiten verán que es muy grande la extensión, que hay un gasto terrible en castillos para ya la propia orografía de la zona pues ya lo favorece para ser un búnker dijéramos, físico, no se pueda conquistar, tú te puedas enrocar allí con pocas tropas, pues bloquear cualquier idea de, de, de ser. Y de hecho es un territorio tan grande que cuando la orden del Temple es declarada hereje, muchas de esas propiedades pasan a la orden del hospital, lo que luego os digo que se llama orden de Malta, y era tan grande lo que se le tenía que dar a la orden del hospital que tienen que crear la orden de Montesa en los territorios de la parte que hoy es Castellón. La diferencia entre Teruel y Castellón ahora la marcan los territorios que pasaron a la orden de San Juan o los que fueron a Montesa. Esos son y en la orden de Montesa se tienen que reconvertir a muchos de los caballeros porque se les ofrece en Aragón por haber sido un poco los más, los más fieles al reino. No hay ejecuciones, sino que se les permite o volver a la vida seglar. Todos ellos eran nobles, no se puede matar a tanta gente noble porque tienen familia viva y no puedes acabar malas. Entonces, se les permite entrar en la orden de Montesa, que pasa a ser una de las lo mismo pasa en Portugal, también otra de los países que eh, prácticamente que durante su gestación fue protegido esa corona, esa escisión del reino de Castillo por los templarios para crear un reino, el reino de lo que hoy es Portugal. Allí tienen que crear la orden de Cristo como herederos como herederos del templo. Pues eso mismo ocurre en el otro extremo de la península, que es con Montesa. Entonces, toda esta magia, todo esto se sigue viendo en estos pueblos, en estos lugares, en Cuya, en Mirambel, en Cantavieja y luego, obviamente, en Peñíscola, que es como el final y el puerto más importante de todo este micro reino. ¿Cuál fue, digamos, entre comillas, la capital? O sea, el punto, digamos, donde se regía toda la autoridad templaria, ¿desde qué pueblo o castillo, digamos, se extendía? Hombre, económicamente el más potente es Peñíscola, por eso el hecho de ser un puerto natural, cosa que es muy extraño en la época medieval, o sea, un puerto natural entendiendo un lugar en el que los barcos pueden llegar hasta la misma costa. Generalmente en muchos lugares lo que hacían era acercarse, echar el ancla y luego con barquitos llevarlo a la costa. Entonces Peñíscola era un poco económicamente la más potente, pero bueno, en la zona de la costa. Y luego está Castellote, podemos decir que era en la zona de la montaña, un poco el que tenía, de hecho, el pueblo de Castellote hoy tiene una extensión muy grande porque es que era la extensión de la encomienda. Castellote, Cantavieja, pero sobre todo Castellote, Peñíscola, en esos dos polos un poco, que ahora están unidos por una carretera que se puede hacer una ruta espectacular, que animo a todo el mundo a que la haga con calma. Pues estos dos serían los dos
capitales un poco. Luego hay, fuera de esto, en España hay sitios súper importantes, por ejemplo, Monzón también, o también tienen encomiendas en Ponferrada, Jerez de los Caballeros, Jerez de los Caballeros Templarios. Dentro de la Reconquista se les da ese feudo. Hay la península, hay tenemos muchos lugares que fueron de ese. Caravaca de la Cruz, todo este tipo de Caravaca, estos lugares, pues fueron de la orden, porque claro, para ellos era tan importante como Tierra Santa. Eh, el castillo de Peñíscola, ¿este fue construido por la orden o fue Y posterior? el que podemos, o sea, sí fue en origen fue construido por el Temple. Lo que vemos ahora son ampliaciones posteriores, eh, muchas de ellas, sobre todo lo de la Orden de Montesa, pero dijéramos, el núcleo fundacional, ellos hacen el primer castillo. Se supone que también había un castillo musulmán anterior, pero vamos, ellos son los que hacen van creando este castillo y bueno, por eso luego cuando hay este cisma del Papa Luna viene aquí a la protección de la Orden de Montesa, no es casualidad. ¿Vale? Todo fue Eh, Espera, Castellote es una población, ¿no? Que para entrar en ella, ¿no? Hay que entrar por un túnel excavado en la roca. ¿Realmente eso es actual o estaba en la época templaria? No, no Eh, estaba eso. Y además, no, es muy actual. Yo creo que se excava en los años 60 o así, o en los años 50, lo que es el túnel. Se accedía por una especie de camino de cabras que aún existe, empedrado, que tenías que subir la montaña, llegabas hasta la parte del castillo y luego empezabas a bajar a lo que es la población. O sea, era una plaza inexpugnable, vamos. De hecho, se enrocaron allí una serie de caballeros y allí no lo sacaron si no fue por hambre. O sea, que es espectacular la visita. el castillo de Castellote es visitable, o sea, se puede Sí, llegar. sí, 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 se puede, sí, está bien. Eh, bueno, este territorio siempre ha sido lugar para, para, para todos los rebeldes de la península, se han enrocado allí. Entonces, lo que ocurre es que en las guerras carlistas fue demolido. ¿Vale? Fue demolido por las tropas de isabelinas, de Espartero, porque no querían que dejara en su retaguardia lugares en los que se pudiera volver a esconder. Entonces sistemáticamente se fueron desmontando varios castillos que lo que podemos ver es lo que dejaron ellos. Por eso no están enteros, ¿vale? No están por estas guerras carlistas. Y luego la guerra civil tampoco ayudó, pero bueno, se puede visitar, se siguen viendo los muros, las torres, pero sufrió había estado intacto hasta eso, hasta las guerras carlistas, pero allí en ese momento no solo por el asedio, sino que allí se enrocaron también los tropas carlistas, sino porque después del asedio se ordenó que se desmantelara, no, pero bueno, aún siguen viéndose las salas capitulares, está muy espectacular. Cuéntanos alguna curiosidad del tema del maestrazgo. ¿Qué podemos ir a observar o algún sitio que sea No. bastante espectacular que tú digas, hay Yo, a que ir"? ver, el sitio en el que me pegó más fuerte y en el que siempre recuerdo y que he ayudado a sacar un poco del olvido es una iglesia parroquial que está cerca de Castellote, que es de un pueblecito que se llama Bordón, que es la iglesia parroquial de Bordón, que está llena de... Ahí tiene una parte románica en la que se puede ver aún la clave de bóveda con la cruz de los templarios, cosa que es excepcional. Se siguen encontrando cuartos secretos, todavía han aparecido pinturas y está toda cubierta de unas pinturas góticas muy enigmáticas y que me dieron a interpretar de que allí había una serie de conocimiento que se había transmitido desde los templarios. Y es un lugar con una fuerza y un magnetismo muy especial, por ejemplo. O sea, es una ermitilla que necesita una restauración y que la hermandad está trabajando duro
en conseguir que vuelva a brillar y que recibe un montón de visitas al año. Más de 800 personas la visitan al año. O sea, es fácil que cuando vayas allí te encuentres, sobre todo si vas, pues yo qué sé, separado en Semana Santa, vayas a encontrar personas allí que van a verla. Y o sea, es visitable, es decir, Sí, 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 ahí han eh, teni claro, la demanda al final ha obligado a que hay un número de teléfono ahí en la puerta que tú llamas y te la abren. Es una iglesia parroquial, te la abren y te la puedes visitar. otra pregunta que te quería hacerte, en Todolella, en Castillo, ese castillo, ¿eso es de origen templario o es posterior? Sí, Todoleya también es templario. Todos los pueblos, solamente el nombre de Villafranca, es porque es una villa franca, o sea, en la que hay franquicia, en la que se supone que no hay que ahí tiene un régimen fiscal diferente, por eso ¿vale? Eso no es templario, porque es una villa que ya no es del temple, sino que es de la propia y, por ejemplo, Morella es también una, dijéramos, entre comillas, una propiedad del rey, ¿vale? Estas dos serían un poco la excepción más grande, pero el resto todos. Entonces, podríamos tener, digamos, un recorrido templario, es decir, Sí, sí. ¿nos podemos dirigir a algún sitio, a un lugar donde empezar el recorrido templario hasta finalizarlo? Hay Claro, un rec- yo eso es lo que propongo en la página web. Propongo que este camino desde Castellote hasta Peñíscola, que es una nacional que está bastante bien del piso, o sea que es una carretera muy, muy agradable que va recorriendo el pantano de Castellote, llegas hasta Mirambel, Morella y de allí pasas a la parte de Castellón, pasarías hasta Villafranca y luego llegarías a Ares del Maestre, Culla, toda esta otra parte y acabas en Peñíscola. Todo este recorrido bueno, pues en coche se puede hacer en un día, pero que viajando y eso, pues sí, deteniéndote en los sitios, pues lo puedes hacer en 2 o 3 días, pues ahí no dejarías de pisar, menos en Villafranca, no dejarías de pisar territorio templario. templario. Pues bueno, Sergio, te agradezco que hayas pasado por aquí. Y nada, si quieres comentar alguna cosa, y si no, pues nada, nos Pues vemos. nada, muchas gracias. Invitaros a todos a descubrir y a aprender más de estos temas bueno, y a seguir aprendiendo, ¿vale? Que para eso estamos. Dejaremos todos los enlaces de interés de Sergio para que podáis conseguir desde sus libros hasta la ruta que nos ha mencionado. Y bueno, como siempre, buena suerte y buen viaje. Nos vemos.